Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Amy Robsart. Ella fue una noble inglesa que protagonizó, por desgracia, uno de los misterios que se vivieron durante el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra, quien era la supuesta amante del marido de esta dama, ya que su extraña muerte causó una gran conmoción entre la sociedad inglesa, surgiendo así numerosas hipótesis sobre qué pasó exactamente con ella. Esta biografía es realizada por petición de Isabel la Nueva, Bernardo Enrique de Albuquerque e históricamente independiente. Amy Robsart nació el 7 de junio de 1532 en el condado de Norfolk, en Inglaterra. Ella fue la única hija que nació en matrimonio formado por Sir John Robsart y su esposa Elizabeth Scott. La niña tenía algunos medios hermanos. Su padre tuvo un hijo ilegítimo, fruto de una relación amorosa, mientras que por parte de su madre tenía varios hermanos varones, fruto del primer matrimonio de su progenitora. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza rural, llegando su padre a amasar una importante fortuna gracias a sus negocios rurales, llegando a ser un destacado terrateniente y ganadero, además de que con el tiempo llegó a adquirir un importante patrimonio dentro del condado de Norfolk, convirtiéndose así Amy en una interesante heredera al ser la única hija que tuvieron sus padres en común. Además, su familia era muy respetada, debido a que su progenitor llegó a ser también sheriff de Norfolk y juez de paz, aparte de que llegó a adquirir cierta fama durante las campañas militares que el rey Enrique VIII libró en el extranjero, además de que distintos parientes suyos estaban muy bien comunicados con la administración local y militar de los Tudor. La niña pasó casi toda su infancia y adolescencia en la imponente mansión de Stanfield Hall, cerca de la población de Wimbledon, en Norfolk, pasando en este lugar algunos de los momentos más felices de su vida. Su crianza y educación recayó principalmente en su madre, creciendo así en un hogar firmemente protestante en una época donde se estaba viviendo un gran cambio religioso en Inglaterra. La formación de Amy estaría muy bien cuidada, llegando a recibir una educación superior a la de muchas jovencitas de su misma posición, llegando a tener una caligrafía firme, elegante y bellísima, algo que se puede apreciar en las pocas cartas que se conservan de ella, algo que indica que pudo ser una mujer paciente, pulcra y meticulosa a la hora de escribir. Pese a que no ha sobrevivido ningún retrato original de ella o alguna descripción física detallada, se sabe que la muchacha destacaría durante su juventud por tener un porte majestuoso, además de ser muy elegante y coqueta. Es más, un embajador austriaco recogió en sus diarios personales que ella le pareció una mujer muy hermosa. Gracias a la crianza que recibió por parte de su madre en un ambiente rural, Amy acabaría convirtiéndose en una jovencita discreta, sensata y muy educada, intentando siempre permanecer lo más alejada posible de las intrigas y los escándalos. Incluso llegaría a aislarse por decisión propia y alejarse de la vida pública si era necesario, algo que la permitía el pasar siempre desapercibida y no hacerse notar. Ante la buena posición de su familia, Amy empezó a frecuentar distintos encuentros de la alta sociedad, coincidiendo en ellos con muchos jóvenes nobles solteros que buscaban esposa, y no fue hasta mediados del año 1549 que la joven conoció a su futuro marido, Robert Dudley, hijo menor de los condes de Warwick, quien pocos años después se convertirían en duques de Northumberland. Tras conocerse ambos jóvenes,
irían coincidiendo en otras veladas y reuniones cortesanas, enamorándose perdidamente el uno del otro. Ante la evidente atracción que había surgido entre ellos, las familias de ambos decidieron aprovechar aquellos sentimientos que ambos jóvenes compartían y empezaron a negociar su casamiento, sin una unión bastante deseada por ambas familias, al tener una serie de intereses políticos y religiosos en común. Pese a que Amy no pertenecía a la alta nobleza, ella era una rica heredera y su familia tenía cierto poder en el condado de Norfolk, mientras que la familia de Robert tenía bastante poder dentro de la corte inglesa, al ser el conde de Warwick quien dirigía la gobernación del joven rey Eduardo VI. El 4 de junio de 1550 se celebró la boda de la pareja en el palacio de Richmond, teniendo para entonces ambos 17 años de edad. Aquella boda fue una muestra del poder que ya tenía la familia Dudley, pero sin duda lo más destacable del enlace fue la presencia del rey Eduardo VI de Inglaterra. Según algunos de los invitados, aquella boda fue un acontecimiento muy feliz, donde se puede apreciar en todo momento cómo los novios estaban muy enamorados y nerviosos, además de que se notaba de que entre ellos había una pasión muy intensa y casi incontrolable. Tras celebrarse su boda, los recién casados, que parecían vivir en una eterna luna de miel, vivían a caballo entre la corte francesa y la residencia de la familia de su esposo, la grandiosa mansión de Ely House, lugar donde Amy se sentiría un tanto incómoda. Ella era una muchacha de bien que se había criado en un hogar religioso y rural, chocando así su mundo con el de su familia política, estando así rodeada de personas muy ambiciosas, manteniendo así una convivencia un tanto tensa y vigilada por sus suegros. Además, el padre de su marido siempre estaba rodeado de otros políticos y miembros de la corte, con quienes se reunía y conspiraba en privado. Pese a vivir dentro de un ambiente un tanto tenso y enrarecido, Amy pronto se acostumbró a vivir entre lujos, debido a que a su familia política le gustaba vivir en la más absoluta opulencia. A finales del año 1552, su marido Robert fue nombrado como guardián del palacio de Somerset House, instalándose allí el matrimonio, disfrutando de una etapa dorada donde Amy disfrutaba celebrando lujosas fiestas de la alta sociedad, además de que el matrimonio al fin podría disfrutar de algo más de intimidad, sin estar siempre rodeados de la familia de su esposo. En el mes de mayo de 1553 se vivió un gran acontecimiento dentro de la familia Dudley, cuando el hermano menor de su esposo, Wilford Dudley, se casó con Jane Grey, la prima favorita del rey Eduardo VI. Es más, el joven y enfermizo monarca estaba muy unido a ella y sentía una gran simpatía hacia su prima. El duque de Northumberland, sabedor de la buena relación que existía entre ambos primos, prácticamente obligó a Eduardo VI a reconocer a Jane Grey como su heredera cuando éste ya se encontraba muy enfermo, apartando así de la línea sucesoria a la hermana mayor del gobernante, la princesa María Tudor. Unos meses después, en julio de 1553, finalmente falleció Eduardo VI a causa de su pésima salud, saliéndose a la luz el testamento secreto que había dejado el gobernante, donde reconocía a su prima Jane como su única heredera, convirtiéndose así esta en la nueva reina titular de Inglaterra, algo que sería muy sorprendente para todos. Desgraciadamente, la pobre Jane Grey tuvo el reinado más efímero de Inglaterra, reinando por tan solo 9 días, debido a que su prima, la princesa María, reclamó el trono y se levantó en su contra, siendo así Jane y su marido Wilford ejecutados unos meses después.
Tras convertirse la princesa María en la nueva reina titular de Inglaterra bajo el nombre de María I, los miembros masculinos de la familia Dudley cayeron en desgracia. Su suegro acabaría siendo ejecutado, mientras que su marido, Robert, y los hermanos de este fueron encarcelados en la Torre de Londres. Amy se mostró realmente desesperada cuando se enteró de que su esposo había sido encarcelado, especialmente cuando se produjo la ejecución de su suegro. Por esta razón, pidió permiso para acompañar a su marido durante su encarcelamiento, algo que se le fue permitido, debido a que no era considerada como una amenaza para la corona inglesa. Recibió así un permiso especial y poco habitual por parte del teniente de la torre para acompañar temporalmente a su esposo en prisión. Robert pasaría un año recluido en la Torre de Londres, contando con la compañía de su esposa cada vez que el teniente se lo permitiese, algo que le hacía más llevadera su estancia en prisión. En el otoño de 1554, su marido Robert fue puesto en libertad, pero para entonces ya había perdido sus títulos nobiliarios y sus riquezas, además de que no estaba respaldado por el inmenso poder que había logrado tener su fallecido padre, el duque de Northumberland, encontrándose así el matrimonio en una situación financiera bastante precaria, quedando prácticamente en la bancarrota al haber sido confiscados todos los bienes y las propiedades de la familia Dudley. Para poder hacer frente a su situación económica, el matrimonio se vería obligado a pedir préstamos a distintos familiares y amigos, además de que tuvieron que cambiar de manera radical su estilo de vida, dejando hacia atrás las elegantes y lujosas fiestas que Amy daba en Somerset House, debido a que todo el dinero que lograban reunir iba destinado únicamente a pagar sus cuantiosas deudas. Unos meses antes de producirse la liberación de su marido, el padre de Amy falleció, quedando la fortuna familiar de los Robsart entre las manos de su madre, la cual también acabaría falleciendo 3 años después que su esposo, algo que permitió a Lady Dudley el poder heredar la fortuna y el patrimonio familiar, aunque para ello necesitaron el permiso de la reina María I de Inglaterra. Aquella herencia no solucionó los problemas económicos del matrimonio de inmediato. Amy heredó la casa ancestral de su familia paterna, Siderstone, una propiedad que se encontraba en muy mal estado y era inhabitable, convirtiéndose en un verdadero lastre. Por parte de madre, ella heredó en un principio la mansión en la que había pasado su infancia y adolescencia, Stanfield Hall, una propiedad que había pertenecido a su familia materna, pero pronto se encontró con un gran obstáculo: su medio hermano, John Appliger, quien reclamó aquella propiedad. John había nacido de un matrimonio anterior que su madre había tenido antes de casarse en segundas nupcias con el padre de Amy, y pese a que en las negociaciones matrimoniales de sus progenitores se estableció que únicamente los hijos nacidos de esta segunda unión serían los herederos de esta propiedad, su medio hermano, John, se consideraba como el heredero legítimo de aquella propiedad por ser el mayor y por ser un varón, trasladando así su queja a las autoridades del condado de Norfolk, las cuales le acabarían dando la razón a su medio hermano. Tras perder la mansión de Stanfield Hall, el matrimonio Dudley se instaló temporalmente en las residencias de distintos amigos y parientes de la pareja, viviéndose a caballo entre la ciudad de Londres y distintas casas de campo. Tiene una vida errante y sin hogar fijo donde instalarse. Cansados de aquella vida, su marido buscó ganarse de nuevo el favor de la corona. Por esta razón se unió al ejército, participando así junto a otros soldados ingleses en la conocida batalla de San Quintín, en el bando del rey
Felipe II de España, quien estaba casado para entonces con la reina María I de Inglaterra. Mientras su marido se encontraba en el frente, Amy se ocupó de gestionar los bienes que poseía el matrimonio gracias a su herencia familiar, siendo ella la que trataba personalmente los problemas que la pareja mantenía con los acreedores, además de dedicarse a vender las cabezas de ganado que le había dejado su padre como terrateniente, intentando saldar las deudas lo más rápido posible, pese a no tener apenas medios y vivir de prestado. En el año 1558, el matrimonio, quien se vería menos ahogado por las deudas, intentó buscar una propiedad en el condado de Norfolk para que se convirtiese en su residencia oficial, pero tales planes fueron interrumpidos por la muerte de la reina María I de Inglaterra, subiéndose al trono inglés la medio hermana de esta, la reina Isabel I. Nada más llegar esta reina al poder, su marido, Robert, recibió el cargo de maestro de caballería, uno de los puestos más prestigiosos de la corte inglesa, además de que entró a formar parte del servicio directo de la monarca, pasando así más tiempo dentro de la corte, estando así siempre al lado de la reina Isabel, quien parecía no querer separarse nunca de él. Las largas estancias de Robert en la corte y su cercanía con la reina ocasionó que los embajadores y diplomáticos extranjeros empezasen a sospechar de que entre ellos existía una relación amorosa, debido a que Dudley siempre estaba presente en la vida de la reina y rara vez visitaba a su esposa, quien permanecía aislada en las viviendas rurales en las que iba siendo acogida. Dentro de la corte inglesa pronto se extendieron muchos rumores sobre este supuesto romance, como por ejemplo que la reina se había quedado embarazada de su favorito real y que incluso estaban planeando el casarse, en el caso de que Robert se quedase pronto viudo, iniciándose una supuesta trama con la intención de acabar con la vida de Amy. La amistad que surgió entre Robert e Isabel y su supuesto romance no empezaron cuando ésta se convirtió en reina, sino que ya venía desde hacía muchos años atrás, más en concreto desde la infancia, debido a que ambos se conocían desde que eran tan solo unos niños, pero las vivencias que fueron experimentando a lo largo de su vida los unirían aún más, como por ejemplo su estancia en la Torre de Londres, ya que ambos amigos permanecieron encarcelados durante el reinado de María I. Durante algunos años, Isabel permaneció bajo el continuo control de su medio hermana, la reina, viviendo así aislada en una casa de campo, donde Robert solía visitarla de vez en cuando, entreteniéndose así con juegos de azar, paseando o cazando por los alrededores, siendo en este momento cuando surgió algo más que una simple amistad entre ellos, estando para entonces ya casado con Amy. No se sabe si Robert estaba realmente enamorado de Isabel o si solo se acercó a ella de forma romántica por interés, ya que al no tener la reina María un hijo, Isabel se convierte automáticamente en su heredera directa. Cuando Isabel se convirtió en la nueva reina de Inglaterra en el año 1558, benefició en todo lo que pudo a su supuesto amante, algo que fue bastante llamativo para los demás cortesanos por la cercanía y la gran confianza que existía entre ellos. El hecho de que Amy no estuviese presente en la corte inglesa junto a su marido daría mucho que hablar, aumentándose los rumores del supuesto idilio entre su esposo y la reina. Pero según creen algunos historiadores, su aislamiento en el campo fue por decisión propia, debido a que para entonces ella ya sufría de una serie de dolencias pulmonares. Hay constancia de que en el mes de mayo de 1559 ella permaneció por alrededor de un mes en la ciudad de Londres y que visitó la corte en varias ocasiones, algo que calmó por algún tiempo los rumores que circulaban sobre su marido. Pero la intensa cercanía que había entre Dudley
en la reina pronto los avivaría de nuevo. Pese a que Amy experimentó cierta mejoría de su dolencia pulmonar durante su estancia en Londres, gracias a la buena alimentación que allí llevó, en cuestión de semanas empeoró nuevamente, abandonando así dicha ciudad para volver a llevar una vida errante entre distintas propiedades rurales, donde se dedicaba a llevar una vida tranquila y sin sobresaltos, como por ejemplo en la mansión de Copton Verney, lugar donde se convirtió en la huésped de Sir George Verney, pero su salud, en vez de mejorar, iría empeorando durante su estancia en este lugar. Mientras la reina Isabel se convertía en una de las reinas más pretendidas de la época por parte de diferentes potencias europeas, esta, pese a considerar algunas propuestas matrimoniales, mostró cierto rechazo a casarse, aunque sí permanecía más unida que nunca a Robert Dudley, volviéndose inseparables, algo que ocasionaba que muchos diplomáticos extranjeros y consejeros reales acusasen directamente al favorito de la reina de entrometerse en tales asuntos matrimoniales y convencerla para que no se desposase con ninguno de sus pretendientes. Esta cercanía pronto daría mucho que hablar entre los embajadores españoles, especialmente por parte de Álvaro de la Cuadra, quien le enviaría detallados informes al rey Felipe II de España, donde aseguraba que Dudley estaba enviando veneno para que asesinasen a su esposa y así poder casarse con la reina en cuanto se quedase viudo. Robert pronto se volvió un hombre bastante odiado por distintos miembros de la corte, ya que aparte de entrometerse en los asuntos de la corona, ejercía una gran influencia sobre la reina, considerándolo como un hombre bastante peligroso. Por esta razón, no tardaron en surgir una serie de tramas para intentar asesinarlo o alejarlo del poder. Tras su estancia de un mes en Londres, Amy nunca volvió a ver a su marido, debido a que éste no la visitaba, además de que la correspondencia que intercambiaron ambos cónyuges se redujo drásticamente. Aunque en las pocas cartas que lograron intercambiar, se sabe que Robert le prometió a su esposa que pronto acudiría a verla, algo que jamás cumplió. Según los rumores de la época, aquella falta de trato entre ambos cónyuges fue por culpa de la reina Isabel, ya que se dice que ésta no estaba dispuesta a compartir a su favorito, además de amenazar a Robert con despojarlo de su cargo si actuaba como un marido con su esposa. Incluso lo obligaba a redactar un detallado informe sobre qué había hecho durante las breves visitas que hacía a su mujer, para saber si había estado a solas con ella. Por esta razón, Robert decidió no volver a ver a su esposa cuando ésta abandonó Londres, para evitar los enfados de la reina y perder el favor real. Se sabe que Amy llegó a sufrir mucho con la ausencia de su marido, llegándose a sumir en una profunda tristeza. Dado su matrimonio por perdido, ella se instaló en la mansión de campo conocida como Cavnor Hall, en el condado de Berkshire, una residencia tranquila y antigua que anteriormente había sido un monasterio medieval, convirtiéndose en la inquilina de Sir Anthony Foster, un amigo cercano de la familia Dudley. Amy no viviría sola en aquella vieja mansión, sino que conviviría con la esposa de su casero y con varias doncellas de esta mujer, además de tener ella misma una serie de sirvientes que la acompañaban en su día a día. Pese a convivir con estas personas ajenas, se sabe que ella mantendría su privacidad y su independencia, debido a que la mansión estaba dividida en distintas estancias, teniendo así Lady Dudley su propio apartamento y una escalera que daba acceso a tales estancias privadas, que tan solo ella y sus sirvientes habituales podían usar, estando su apartamento situado en la planta superior de la mansión.
Amy también mantendría cierta independencia económica, sin necesidad de mantener trato con su ausente marido, viviendo así de las rentas que le proporcionaban las tierras y las propiedades de la familia Robsart, algo que le permitía el poder pagar su alquiler y mantener a sus sirvientes, además de poder llevar una vida cómoda en un ambiente rural, pudiéndose permitir el encargar elaborados y elegantes vestidos. Pese a que su relación con su marido se había vuelto fría y distante, se sabe que Robert le hace llegar de vez en cuando algún que otro regalo en momentos o fechas puntuales, intentando así cubrir las necesidades materiales de su esposa. Pese a vivir bajo un estado de profunda tristeza, se sabe que Amy intentaba seguir adelante, ocupándose ella misma de la administración de sus propiedades, además de que se obligaba a escribir cartas aunque no le apeteciese, cumpliendo así siempre con sus labores como terrateniente o con su vida social. El domingo 8 de septiembre de 1560 se celebró una feria en la cercana población de Abingdon, y Lady Dudley insistió mucho en que sus sirvientes acudiesen a la feria. Incluso se enfrentó a algunos de sus criados que se negaban a abandonar la estancia para no dejarla sola, asegurando ella que se quedaría en compañía de una de las doncellas de su casera, Lady Foster. En aquella misma tarde, los sirvientes empezaron a llegar poco a poco a la mansión de Cantmore Hall, tras haber pasado varias horas en la feria, pero estos se quedaron horrorizados cuando descubrieron el cuerpo de su señora a los pies de la escalera que conducía a sus apartamentos privados. Pronto enviaron una carta al marido de la difunta, llegando así esta noticia al día siguiente, el 9 de septiembre, al castillo de Windsor, donde Robert Dudley se encontraba pasando unos días junto a la reina Isabel. Cuando recibió esta fatal noticia, el favorito real envió rápidamente un mensajero para que interceptase a uno de sus hombres de confianza, Thomas Blount, que casualmente había sido enviado hacia Cantmore Hall hacía escasas horas para entregarle un presente a Lady Dudley y de paso comprobar su estado. En aquel mensaje, Robert le pediría a Blount que investigase personalmente lo sucedido, aunque para entonces la investigación ya había sido puesta en marcha por los lugareños y las autoridades de la zona. Cuando Thomas Blount llegó a la mansión, lo primero que hizo fue hablar con la doncella personal de la difunta dama, la señora Pictos, preguntándola si creía que había sido un fatal accidente, un crimen, o si la propia Lady Dudley había atentado ella misma contra su propia vida. La doncella se mostró muy alterada al escuchar tal pregunta y aseguró que su señora nunca hubiese intentado quitarse la vida, aunque también dijo que ésta llevaba un tiempo demasiado triste y que mientras rezaba solía rogar a Dios para que la liberase de toda la desesperación que llevaba por dentro, ya que aparte de ver cómo su matrimonio idílico llegaba a su fin, ella cada vez se vería más afectada por los problemas de salud que sufría. Blount también hablaría con los demás miembros del servicio y con los lugareños, los cuales aseguraban que Lady Dudley se había vuelto una mujer de mente extraña y bastante huraña. El cuerpo de Amy fue sometido a una autopsia para intentar esclarecer lo sucedido, presentando así el cuello roto y varias lesiones en la cabeza, algunas de ellas bastante profundas, algo que alimentó aún más los rumores de que había sido asesinada. Finalmente, aquel caso pasaría por un jurado que concluyó que Amy había fallecido a causa de un fatal accidente y que no había crimen alguno, asegurando que Lady Dudley se cayó accidentalmente por las escaleras cuando quería bajar a la planta baja de la vivienda, sufriendo así una terrible caída que le acabaría costando la vida, coincidiendo así supuestamente las lesiones que presentaba el cuerpo con una caída accidental.
Pronto todas las miradas y las sospechas recayeron sobre Robert Dudley y la reina, ya que aparte de acusarlos de haber ido envenenando lentamente a Amy, habrían enviado supuestamente a alguien para que acabase con la vida de Lady Dudley de una vez por todas, para así poder casarse los amantes lo antes posible. Para callar estos rumores, Robert ordenó celebrar un grandioso funeral para su esposa, como si se tratase de una reina, desviando así la atención. Durante su enorme funeral se vivió un gran escándalo cuando el capellán Francis Babington, quien era el encargado de dar el sermón, dijo públicamente que Amy había sido asesinada, provocando así no solo la furia del favorito real y de otros miembros del clero, sino también el de la reina. Finalmente, en medio de sospechas, rumores, acusaciones y escándalos, Lady Dudley fue enterrada en la iglesia universitaria de Santa María la Virgen, en Oxford, en Inglaterra. La repentina y misteriosa muerte de Lady Dudley ocasionó que su viudo, Robert, se sintiese señalado y perseguido por las acusaciones y los rumores que le involucraban directamente con aquel supuesto crimen, retirándose por ello por un tiempo de la corte para mantenerse alejado de la vida pública. No solo los embajadores y diplomáticos extranjeros hablarían de aquel supuesto crimen, sino también otros cortesanos y miembros de la corte inglesa, quienes sospechaban seriamente de Dudley, especialmente su principal rival, William Cecil, quien era el secretario principal de la reina. Entre ambos hombres había surgido una gran rivalidad por ver quién se ganaba la confianza de la reina y quién podía ejercer más influencia sobre esta. Pero la muerte de Amy fue una oportunidad de oro para William Cecil, encargándose este mismo de extender todos los rumores posibles entre los embajadores y diplomáticos extranjeros. Es más, llegó a hablar bastante mal del propio matrimonio Dudley, asegurando que su unión, por amor, en realidad estaba carente de sentimientos amorosos entre ambos cónyuges, y que su casamiento solamente fue por pura lujuria. Tras casi un mes de retiro, Robert Dudley regresó a la corte inglesa con la firme esperanza de casarse con la reina Isabel, quien parecía mantener el afecto que sentía hacia él totalmente intacto. Pero presionada por sus consejeros, la gobernante tuvo que rechazar la propuesta matrimonial de su favorito real, por mucho que le doliese. Debido a que si aceptaba esta propuesta, avivarían los rumores que señalaban a ambos amantes como los autores del supuesto crimen de Lady Dudley, y esto tal vez podría costarle la corona. Se sabe que Robert quedó completamente devastado cuando recibió aquel rechazo por parte de la reina, dejando constancia en una carta el profundo dolor que sentía por no poder casarse con ella, asegurando que hubiese preferido ser el hombre más pobre de la tierra antes de haber sufrido todas aquellas desgracias personales. Durante los posteriores 7 años se llevó a cabo un proceso donde los enemigos de Dudley intentaron derribarlo del poder y alejarlo del lado de la reina, sobornando incluso a una serie de personas relacionadas con el matrimonio para que testificasen en contra de Robert. Incluso le llegaron a ofrecer grandes sumas de dinero al medio hermano de Amy para que testificase en contra de su cuñado, pero este se negaría. Toda esta investigación ocasionó que más personas relacionadas con el matrimonio de Dudley fuesen acusados de haber asesinado a Amy, como por ejemplo los antiguos caseros o las personas que habían hospedado a la dama durante algún tiempo, ya que según contaban los rumores, estos estaban cansados de darle un techo a Lady Dudley, debido a que con ello se quedaban en deuda con el favorito de la reina. Así que cansados de cargar siempre con las largas estancias de la dama en sus residencias rurales,
uno de estos decidió dar la muerte. Incluso otras versiones dicen que fue asesinada por uno de los criados de estos hombres al haber sido enviado por su señor, jactándose posteriormente en sus círculos más íntimos de haber asesinado a Amy. Otra versión dice que uno de sus caseros o el sirviente de alguno de estos, convencidos por Robert y la reina Isabel, decidió asesinar a Lady Dudley a cambio de grandes sumas de dinero, ya que según se cuenta, tras meses de ser envenenada lentamente, los amantes, cansados de esperar, decidieron acabar ya con su vida, ya que Amy se había convertido en un verdadero obstáculo para sus intenciones de desposarse, acudiendo así hasta la casa donde se estaba hospedando Lady Dudley, en cuanto se enteró de que la dama se había quedado sola, para así dar la muerte sin testigos. El cuerpo de Amy no solo presentaba el cuello roto, sino también 2 golpes o lesiones en la cabeza, algo que hizo pensar a las autoridades y a algunos historiadores que la dama fue asesinada antes de ser lanzada por las escaleras, sino tal vez golpeada en la cabeza con algún objeto y que posteriormente le rompiese en el cuello, pero esto es descartado por algunos historiadores, debido a que en la casa no se detalló que se encontrase revuelta o que hubiese algún signo de lucha, al igual que su cuerpo tampoco presentaba ninguna magulladura o arañazo por forcejeo, aunque una versión dice que ella fue asesinada en el exterior de la mansión. Por esta razón no se encontró nada extraño dentro de la vivienda. Con el paso de los años surge una leyenda que decía que el tocado que llevaba Lady Dudley durante su supuesto asesinato se encontraba muy bien colocado, pese a haberse caído por las escaleras y recibir 2 impactos en la cabeza durante la caída, algo que alimentó los rumores que decían que ella había sido asesinada en el exterior de la residencia y que su cuerpo había sido colocado estratégicamente a los pies de la escalera para simular el accidente. Con el paso de los siglos, distintos historiadores han estudiado este caso y algunos creen que Amy realmente murió a causa de una caída fatal por las escaleras, pero otros están convencidos de que se quitó a propósito la vida ante los fuertes dolores físicos que padecía y por la profunda depresión que estaba sufriendo, algo que explicaría el motivo de por qué insistió tanto a sus sirvientes de que abandonasen la casa para dejarla sola. Existe una teoría que dice que Lady Dudley no sufría de problemas pulmonares como tanto se ha dicho, sino de un cáncer de mama que le causaba un gran dolor en el pecho, especialmente cuando se empezó a extender hacia su columna vertebral, algo que provocaría que sufriese de una gran debilidad física y que sus huesos se viesen afectados ante el avance de la enfermedad, estando su columna bastante afectada, algo que habría facilitado la rotura cervical al caerse por las escaleras, ya fuese de manera accidental o a propósito. Independientemente del motivo exacto de su misteriosa muerte, algunos historiadores modernos descartan que su marido Robert hubiese estado detrás de su asesinato, ya que un crimen como este destruiría todas sus aspiraciones de casarse con la reina, al verse implicado en este terrible suceso, aunque otros siguen pensando que Amy fue realmente asesinada, ya fuese por orden de su marido o de la reina, ya que la desesperación de ambos y la ambición de su marido ocasionó que tomasen una serie de decisiones de manera precipitada y que todo se les acabase volviendo en su contra. La muerte de Amy también daría pie a una serie de leyendas urbanas relacionadas con su supuesto fantasma. Con el paso de los siglos, una serie de leyendas envolvieron a la mansión en la que falleció, y muchos aseguraban que su fantasma se paseaba por las estancias de la residencia o por los alrededores de la misma, reclamando venganza, escuchándose sus lamentos por la noche. Incluso algunos aseguraban haberla visto
de pie junto a las escaleras donde supuestamente falleció, además de que se oían sonidos, pisadas o susurros en plena noche, cuando la casa estaba completamente vacía. Aquella leyenda espectral no tardó en dar paso a una leyenda aún más negra, que decía que la casa estaba maldita por demonios, vinculando la muerte de Amy con una maldición. Incluso algunas leyendas decían que algo maligno habitaba en aquella casa y que habían visto o notado presencias extrañas y malignas que atentaban contra los huéspedes o incluso contra los curiosos que se acercaban a la mansión. Todas estas leyendas atrajo durante siglos la atención de distintos escritores y poetas, como por ejemplo la del famoso novelista Sir Walter Scott, inspirándose en estas leyendas para escribir su famosa novela Kenilworth. Ante todas estas leyendas que circularon sobre Amy y los seres malignos, la mansión acabaría quedando deshabitada con el tiempo. Incluso los lugareños evitaban pasar cerca de ella, quedándose inhabitable a causa del tiempo y a la falta de mantenimiento, hasta que finalmente fue demolida a principios del siglo XIX por orden de los condes de Abingdon, utilizando los restos reutilizables de la vivienda para construir una iglesia en la cercana población de Witham. Tras ser rechazado por la reina, Robert asumió que nunca se casaría con la gobernante. Además, su supuesta relación amorosa se transformó, dejando a un lado la pasión y el amor para convertirse en un buen amigo y en uno de los confidentes más leales de la monarca. Tras romperse su relación amorosa, ambos examantes empezaron a tantear una serie de casamientos. Isabel barajó la posibilidad de casarse con algún gobernante o príncipe extranjero, aunque no llegaría a hacerlo, mientras que Robert tanteó el poder casarse con alguna dama noble, ya fuese inglesa o extranjera, aunque esto parecía molestar mucho a la reina. Finalmente, Robert se acabaría casando en secreto con una de las primas de la gobernante, Gladys Knollys, algo que hizo enfadar muchísimo a la reina, quien sentía una serie de celos desmedidos y una gran posesividad sobre Dudley, produciéndose así la ruptura definitiva entre los examantes y acabando con cualquier posibilidad de reanudar en algún momento su antigua relación amorosa. No hay mucho más que decir sobre Amy. Ella protagonizó, por desgracia, uno de los misterios más grandes del mandato de la dinastía de los Tudor, causando su extraña muerte una gran conmoción en su época. Hay numerosas hipótesis y versiones sobre qué pasó exactamente con Amy, que si fue asesinada, si fue un fatal accidente o si se quitó la vida a propósito, produciéndose una gran discusión histórica y entre diferentes investigadores, ya que después de tantos siglos, su extraña muerte sigue siendo un gran misterio sin resolver. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Amy Robsart. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra misterio, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.